¿Cuántos están confiando en Dios? Amén, hermano. Porque los tiempos que vienen van a ir empeorando. Yo sé que los pastores y muchos que profetizan dicen que ya va a pasar, que ya no tenemos. La Biblia dice, hablan ahí en Daniel 12. Daniel 12, miren lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, hermanos, Dios nos lo ha revelado a nosotros, es nuestro hermano Granja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Es nuestro hermano Granja. Y él desde el 33, desde 1909, cuando nació, ha estado en la escena. Y comenzó a tener iglesia. Claro, fue un periodo muy duro para el hermano Branham en el 33, porque se le murió su papá, se le murió su hijita, él la vio llena de moscas, así detrás de un vidrio con una plaga que estaba dando. ¿Cuál era esa plaga, hermana? La pobrecita ella ahí, el hermano Branham la vio y una voz le dijo en su pensamiento: ese es el Dios que tienes, no sirve de nada. Y el hermano sintió una gran tentación de descreer. Pero luego reaccionó y dijo: no, bendito Dios, Él da, Él quita. Amén. Y hermanos, la pequeña se le muere ahí, y se muere también su padre. Fue una gran calamidad para él. Pero ya en el 33 empezó a dar testimonio, salió la columna de fuego en el río Ohio. Y mis amados hermanos, en el 46, el hermano Branham recibió la visita del ángel Gabriel. Amén, hermanos. Y ese ángel le dijo: tu ministerio ha sido mal comprendido, un poco raro, pero la verdad es que tienes una gran misión. Y él era un ministro muy humilde, hasta intentó matarse, porque donde se murió también su esposa. Se murió su papá, se murió la esposa, se murió la hija. Entonces él estaba trabajando en las líneas eléctricas y agarró la de alta tensión para matarse. Pero algo ocurrió que no lo mató, Dios lo libró. Y le aparece el ángel y le dice: tienes una misión que cumplir. Amén. 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 Y era la fecha exacta del movimiento de Jesucristo. Oigan lo que les voy a decir, no lo olviden nunca. Era el momento en que Jesucristo
se movió en el cielo. Amén. Del trono, mi hermano, de intercesión. Oigan, eso es grave. Aleluya, Señor. Porque yo escucho a una muchacha ahí en TikTok que dice, pero ¿saben qué? Lo lindo, tanta calamidad, pero lo lindo es que Dios está en el trono de intercesión. No es cierto. Amén, Señor. Amén, Señor. Todas estas calamidades Sí, Señor. han venido porque Jesucristo se movió del trono. Amén. Porque antes de eso, el que dictaba todas estas cosas era Jesucristo. Pero se movió del trono. Cuando él recibió el ángel, vino a avisarle de estas cosas. Aleluya. Y le dijo, anda, predica en todo el mundo. Y él predicó, le dio vuelta 7 veces al mundo, predicando con milagros como nunca se habían visto. Muertos resucitando, un montón de cosas en el ministerio del hermano Branham. Aleluya. Yo creo con todo mi corazón en eso. Amén. Entonces, ahí él empezó a predicar a nivel mundial y se cumple esto. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es él, hermanos. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. El gran príncipe de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, oigan hermanos, esto para el pelo. Yo no quiero asustarlos, de veras que no, porque yo estoy asustado. Pero quiero decirles la verdad. Y solo la verdad nos podrá guardar de esta hora. Cuando la ira de Dios se levanta, no retrocede, hermano. Dios es así como mantiene el sol, que no falla desde los miles de años que Él lo puso. Así es cuando el juicio de Dios viene, hermano. Por eso nos preparamos antes. Y aquí dice, será tiempo de angustia, o sea, de pánico. Han oído cómo el pánico es una nueva enfermedad tremenda que hay en toda la gente. Pánico. A la gente no sé por qué le agarra miedo. Porque estaba dicho en la Escritura, será tiempo de angustia, tiempo de pánico. Miren cómo dice, cuando nunca fue, desde que hubo gente, hasta entonces. Así dice, ya leyeron ahí en Daniel 12. Hasta entonces. Pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. O sea, este es un tiempo de escogidos. Todos los que estamos en el libro. Amén, hermano. Yo sé que estoy en el libro. Ustedes, amén. Lo pueden decir, yo estoy en el libro. Yo creo en la Biblia. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, tremendo, ¿no? El tiempo tiene que ir no mejorando. Esto va a ir, hermanos, apretando. Debemos de estar preparados para recibir un gran poder. Amén, Señor. Amén. Porque hermano Branham dijo que este es el tiempo de la palabra hablada. Aleluya. Es el máximo poder del hombre, Precioso el Señor. mismo poder de Dios.
hablar la palabra. Amén. ¿Qué es hablar la palabra? Es el Dios. Porque uno puede tener una chequera de $1 millón, de $2 millones, de 100 millones. Pero déjenme decirles, muy 100 millones pueden ser, pero se acaban. En cambio, la palabra hablada no se acaba. Amén. Yo se lo digo porque Moisés tuvo la palabra hablada, Amén, Señor. no de una manera plena, pero cuando la necesitó, la tuvo. Amén. Imagínense ustedes que Moisés estaba aquí con el pueblo y el ejército egipcio venía con sus carros y todo a matar, a arrasar con los judíos. Sí, Señor. Y el pobre Moisés, pues un hombre como usted, como yo, no hallaba qué hacer. Amén, Señor. Gritaba nerviosamente: Señor, ayúdanos, Señor. Cuando el mismo Señor le dijo: ¿por qué estás gritando? ¿Por qué estás clamando en desorden? Di la palabra. Pero ya con la unción de Dios. Di la palabra. Abre el mar. Gloria al Señor. Y hermanos, un montón de cores ahí, ¿verdad? Falso profeta, mira dónde nos trajiste, nos van a matar, no se cumple lo que dices, que es falso, que... Pobre Moisés, hermanos. Amén, Señor. Pero en el momento culminante Gloria a Dios. Amén. bajó el Señor y le dijo: deja de gritar, ordena que se abra el mar. Y hermanos, un gran milagro, el mar se abrió y quedó seco. Gloria a Dios. Entonces todo Israel empezó a caminar y allá venían los ejércitos de Faraón. Pero cuando ellos ya se habían metido y ellos llegaron a la orilla, se metieron también. Y hermanos, decidieron seguir a Israel en medio de ese portento del mar abierto. Y la verdad es que el mar se empezó a cerrar por esta punta. Amén. Y todo lo de Faraón a ahogarse, hermanos. Sí, Señor. Amén. Ese día murió el ejército de Faraón. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Lo dice la Escritura, no son inventos, no son cosas de gente enferma, no, lo dice la Biblia. Amén, Señor. Y así tiene que suceder ahora. Gloria a Dios. Quizá cuando estemos en una gran apretura, Oh, Señor. se va a abrir la dimensión. Y ahí vamos a ver a todos los muertos en Cristo Aleluya. y nos vamos con ellos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así lo dice la Biblia, yo lo creo. Amén. Porque al tiempo que viene ahorita, hermanos, ¿cómo vamos a escapar de la mano de la ira de Dios? ¿Cómo? Solo obedeciendo su palabra. Entonces yo les decía, aquí en Zacarías 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, algo que ahorita está en proceso, pero antes de ser rey de toda la tierra,
tenemos que tener la palabra que va a ser la constitución eterna. Si no hay un grupo, óigame bien, si no hay una iglesita con toda la Biblia, no puede haber reino. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios tiene que revelar toda su palabra en alguna parte para que sea rey luego. Si no, él no puede ser rey. ¿Sobre qué? Zacarías 14:9. Amén. Lo dice. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno, no una trinidad, hermanos, como predican las iglesias hoy, que el Señor son tres. Pero aquí dice, en el verso 9, Jehová será uno. Amén, hermanos. ¿Lo están leyendo o no? Léelo, mi hermano. Amén. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 14, versículo 9. Amén. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Amén, hermano. Uno. Y uno su nombre, no que hoy usan títulos como nombre, porque no son nombres. Amén, Señor. Usan títulos en función de nombre y dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Por qué, mis hermanos? Porque son uno. Pero la gente no lo entiende. Amén. Y aplican mal los títulos. Pero está escrito, entonces esto también dice en aquel día. No era en tiempos de Pablo que iba a venir esa revelación completa. No era en tiempos de Israel. No era en tiempos de Lutero, ni de Wesley, ni de Branham. Es en lo último. Eso somos nosotros. ¡Aleluya! En aquel día, oh glorioso día el que tenemos. Pablo, siendo el gran Pablo que dejó el evangelio de juicio, el fundamento, él dijo: yo no puedo hablar de esas cosas. ¿Quién me busca ese verso ahí en Hebreos 9:5 creo que es? Ulman, ahí buscámelo, mi hermano, y lo lees. Es que la voz de Ulman, ¿verdad, hermanos? Parece de aquellos vascos montañeses que andan gritándole al ganado, ¿verdad, hermanos? ¿Qué capítulo leemos? Hebreos capítulo 9, creo que es el verso 5. Y sobre ella los servidores de gloria, ¿verdad? Sí, de los cuales dice ahí sigue. Entonces sería Hebreos capítulo 9, versículo 5. Amén, mi hermano. Recio, despacio, glorioso. Y sobre ella los querubines de gloria. Amén. Que cubrían el propiciatorio. Amén. Amén. Son los ángeles. Los cuales, las cuales cosas no se
pueden ahora hablar en detalle. Miren cómo dice Pablo, el gran Pablo, de esas cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, él no lo pudo explicar. Y nadie en todos estos 2000 años, somos nosotros los que decimos, ahí está Miguel. ¿Quién nos lo enseñó? El Espíritu Santo. Que ese hablamos en detalle. El Miguel. Amén, hermanos. Como Moisés, el Gabriel. Esos son detalles. Sí, Señor. Pablo dice ahí, ¿cómo dice mi hermano? Léelo otra vez. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 5. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. El mismo reconoció, no me estoy inventando nada, no vaya usted a andar diciendo que yo va a saber qué predico, que yo no entiendo lo que predico. Usted no entiende lo que yo predico. Aleluya. Amén, hermano. Yo sé lo que estoy hablando. Amén. Ahí dijo mi hermano, de las cuales cosas no se puede, o sea, Dios lo prohibió. No se puede ahora hablar en detalle. Yo he leído a muchos teólogos, esas cosas no las entienden. Gabriel siempre lo citan mal. A Miguel, confunden a Miguel con Cristo. Vayan a ver a los sabáticos, confunden a Miguel con Cristo. Vayan a ver a los mormones, confunden a Miguel con Cristo. Vayan a ver los teólogos de las Biblias de estudio, confunden a Gabriel. No saben quién es. Nosotros somos los únicos sobre la faz de la tierra. Porque usted me pregunta, explíqueme por qué está diciendo eso. Yo se lo puedo explicar clara y bíblicamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me emociono. Pero es cierto. No les estoy mintiendo. Amén. Entonces dice ahí, hermanos, de esas cosas no se puede. ¿Cómo decía mi hermano Minor, que le dijeron en una iglesia que iban a buscar las respuestas? ¿Cómo era? ¿Cuál es, hermano? Y dígalo ante todos aquí, mi hermano. Amén, hermano, mis hermanos. Cierto día. Pon el micrófono. Alguien ahí que venga a ayudar con el micrófono, hermanos. Todos ahí sentadotes. Sentaditos. Amén, mis hermanos. Resulta que cierto día yo estaba conversando con un teólogo. Y entonces, como nosotros hemos recibido esa enseñanza de cómo el Señor es uno, entonces yo le dije a este teólogo, ¿podría explicarme usted cómo Dios es uno? Le dije, mira, bueno, me dijo, fíjese que eso el doctor nos ha dicho, que cuando el Señor Jesucristo se aparezca ahí, que anotemos los papeles, en un papel las dudas que teníamos, y cuando lo miremos le digamos, Señor, ¿qué quería decir esto? Así me respondió este pobre teólogo ignorante. Entonces, la verdad, mis hermanos, es de que ellos están enseñados en un formato de hombres, por lo tanto es falso. Entonces, así me respondió, que dice que el doctor, imagínense, el maestro de ellos, les decía que hicieran eso, con la deidad, hermano.
Amén, mi hermano. Miren, la primera doctrina, una de las primeras que Dios nos reveló aquí en esta iglesita, es que el aire me da en el agua. Ya me pasa, hermanos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, una de las primeras cosas que el Señor me reveló, nos reveló a todos nosotros, porque somos todos nosotros, Amén. Gloria a Dios. fue la deidad. Amén. ¿Cómo es que Dios es uno? Porque todos los católicos y evangélicos pues tienen escrito ahí, hermanos, que no se puede entender. Como San Agustín, ¿no? San Agustín es un teólogo, un doctor, dicen ellos los católicos, un doctor tanto de católicos como de evangélicos. Y dice que venía un día San Agustín caminando, ¿verdad, mis hermanos? Ahí venía él meditando, ¿verdad, hermanos? Cuando dice que se encontró a un niño que a la orilla del mar estaba metiendo en un hoyito que él hizo, que estaba metiendo el mar. Estaba metiendo agua. Entonces viene Agustín y se para y le dice: niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contesta: estoy metiendo el mar en el hoyo. Entonces, mis amados hermanos, dice que Agustín dijo: así como ese niño no puede meter el mar en un hoyo, así nosotros no podemos entender a Dios. Hermano, por favor, sáquenme Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Amén. ¿Lo tenés ahí, mi hermano? Los versículos lo que dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Amén, hermano. Léelo en voz muy recia. Aquí, hermano, desde el 6, verso 6 del capítulo 2. Oigan, por favor, hermanos, lo que dice la Biblia, no los santos doctores de estas gentes. Lean lo que dice la... Oigan. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de ¿quién? De Dios en misterio. O sea, es algo tremendo que la gente no entiende. Dale. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, sabiduría oculta. No es cualquier cosa, no la sabe la gente. Dale, hermanos. Amén. La cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oigan, los príncipes, los teólogos, los reyes, los grandes sabios, los grandes ministros, no la conocieron, ni la conocen. Sigue, mi hermano. Amén. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, hermano, dale. Amén. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros Oiga. por el Espíritu. Dios nos la reveló, nos la enseñó a nosotros. Dale. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Dónde está Agustín ahí? Agustín es un diablo hablando. Amén, hermano. Lo que dice la Biblia es todo lo contrario de lo que dice él. Dale, mi hermano, bien leído. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de cada uno de nosotros no conoce nuestras propias cosas? Pues nosotros mismos, dale. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Agustín no tenía el Espíritu de Dios. Por eso dijo lo que dijo. Dale. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Dale. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Enseña el Espíritu. O sea, hermanos, que Agustín estaba. ¿Qué dice usted, mi hermana Leti? Quítese esto, mi hermana. Él no tenía el Espíritu Santo. Póngame el micrófono ahí. Amén, hermano. Agustín no tenía el Espíritu Santo, era un ignorante, hermano, porque Pablo nos dice aquí que nosotros conocemos los misterios porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Es lo que Amén. Ven, hermanas, ven, hermanos, que lo que dice, si ustedes oyen a un predicador, aún a mí, y no predico de acuerdo a la Escritura, digan falso. Estás hablando de tu propia mente, no la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Tienen derecho. Todos ustedes tienen derecho a pedir una explicación en la Escritura. Amén. Y hermano, yo no voy a oír a Agustín con semejante cosa que así no puede. Entonces Dios tiene de hijos a un montón de ignorantes, a un montón de que algún día vamos a escribir un papelito, el Señor, muéstranos cómo es esto. Miren, hermanos, eso jamás va a ocurrir, porque Dios no atrae hacia sí mismo a gente ignorante. Amén. Dios no atrae a gente ignorante. Ya se los reveló, ya lo conocen, por eso Él los trae a Él. Así que eso, 1 Corintios, ¿cuánto, mi hermano? 2, el capítulo 2 del versículo 6 hasta terminar hasta el 16. Hasta el 16. ¿Desde el cuál es? Desde el Desde 6. el 6. Capítulo 2. Desde el verso 6 hasta el 16. Muchos dicen, es que, mire, mi mamá era católico, mi abuelito era católico, mi bisabuelo era católico. Sí, también los míos. Los míos eran tan tremendos que tenían un altar en su casa de santos, de madera y todo eso. Y cuando pasaba un hermanito vendiendo Biblias de los colportores,
salían corriendo. Ahí viene el diablo, decían. Y se iban a meter a la capillita que tenían en la casa y a orar y a persignarse y a... Hermanos, pero todas esas son ignorancia. El libro es este, hermano. Dios nos lo ha dado a todos. Amén. Y ahí dice que nos ha dado el Espíritu para que sepamos saber lo que nos ha dado. No es que porque mi abuelo era un gran pícaro, el Señor, él era muy bueno y todo, muy católico, pero le gustaban las muchachitas. Él ya grande, de 80 años, y andaba como una quinceañera, hermano. Yo creo que por su plata, no por otra cosa, porque él ya estaba, pero era muy fuerte. Entonces, mis amados hermanos, no es la tradición. Amén, Señor. Amén. Si usted escudriña la tradición, bíblicamente se perdió. Ahora lo que Jesucristo dejó es revelación. Amén, hermanos. Entonces, este es el tiempo de conocer la unidad de Dios. Nosotros la hemos recibido. Una de las grandes cosas que hemos recibido. Amén. Por eso, yo no me confundí cuando leí a Ireneo. Por esa revelación que Dios nos dio. Cuando leí a Ireneo dije, este es un falso maestro. Ahí aún mi precioso hermano Branham no había recibido la plenitud de esa revelación. Como le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Que le mandó a preguntar al mismo Jesucristo si él era el personaje o si tenían que recibir a otro. Por lo que se ve, Juan el Bautista no tenía la revelación plena de Jesucristo. Me detengo ahorita ahí, no puedo hablar mucho, ¿verdad, mis hermanos? Que todavía estoy luchando con esto y voy a salir, aunque me tarde un poquito más. Amén. Dios lo bendiga. Este tema, me perdonan mis amados hermanos, pero es el tema más grande, conocer a Jesucristo. Busquen ese verso, nadie conoce a Dios sino el Hijo, al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien Jesucristo lo quiera revelar. Este es el día. El que lo halle, Mateo 11, 27, hermano. léalo, hermano, con voz ahí de Montañés. Amén. Dice la Escritura. Cítelo bien, hermano. Amén. Dice la Escritura según el Evangelio de San Mateo, capítulo 11 y verso 27. San Mateo, capítulo 11. San Mateo, póngase bien el micrófono. San Mateo 11, Capítulo 11, verso 27. verso 27. ¿Cómo dice? Amén, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Nadie conoce al Padre.
sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y aquel de los hombres a quien el Hijo se lo quiera revelar, y nos lo ha revelado a nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. No somos ignorantes. Sabemos de lo que hablamos, hermanos míos. Y el día es este. Porque usted le dice a ellos, allá en las primeras edades, esta es la revelación más grande, hermanos. Sin esta revelación, esta que les estoy diciendo ahorita, no hay rapto. No se podrán librar de las plagas. Porque ese es el altar que el Señor va a respetar. Su palabra. En aquel tiempo, los teólogos no sabían quién era el Hijo ni el Padre. Y se imaginaba, no, dicen, el Hijo es Dios. Él no fue creado. Él era Dios desde el principio. Y el Espíritu también era Dios. Es que Jesucristo no es nada chiquito. Jesucristo es Dios mismo. Desde el principio, Él mismo, el Espíritu también, el Padre también. Entonces, ¿saben qué? Hay 3 dioses. La conclusión lógica de un pensamiento así es que no hay un Dios. Hay 3. 3 seres absolutos. Entonces Jesucristo es absoluto. No le debe nada al Padre. ¿Y qué dijo él en Juan 5, 15, cuando no recuerdo bien el versículo, ahí donde él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? ¿Qué? Se fue Ulma. Salió Ulma, ¿verdad? Búsquenmelo otra persona ahí, hermano Minor. En el Juan 5, ¿ya me lo hallaron? Juan 5, ¿cuánto? El verso 19. El verso 19. ¿Quién tiene una voz de cañón ahí que lo lea? Amén. Bueno, lo voy a leer yo. Miren, el verso 19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, amén, hacer nada por sí mismo, dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Yo no soy absoluto en mí mismo. Las personas que no conocen al Señor Jesucristo, pero que son religiosos, lo hacen Dios absoluto, que no necesita de nadie, porque a ellos les cuadra eso. Y por eso matan. No les extrañe, por eso Jesucristo dijo: viene la hora cuando os matarán creyendo que hacen servicio a Dios. Os matarán creyendo que están sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo dice ahí el verso 19? Léamelo, hermano Maino.
Juan 5:19. Dice así la palabra del Señor, San Juan 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, hermanos, ¿quién es el Dios cabeza, el Dios absoluto? El Padre. Jesucristo es el Hijo, el que Dios colocó como el Dios hombre, como su rostro, porque al Padre no lo podemos ver ninguno de nosotros, porque somos creación, somos de orejitas, de naricita, de boquita. No podemos ver a ese gran ser que no es creación, Él es absoluto. El Hijo es creación, tiene boquita, tiene naricita, tiene orejitas, el Hijo. Pero Dios lo colocó como el rostro del invisible Dios. Eso no entienden todas las religiones. Todas las religiones quieren hacer a Cristo Dios autónomo, Dios absoluto, y eso no cuadra con la Biblia. Amén, hermanos. Usted tiene que conocer quién es el Hijo. Tiene que conocer quién es el Padre. Tiene que conocer quién es el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque todos estos años jamás me he confundido con esa doctrina. Ustedes me han oído. Y no es que un día les diga algo y otro día les monto otra cosa. Todo el tiempo se los he dicho. Si ustedes no lo saben, pues no han creído lo que yo digo. Pero mis amados hermanos, jamás me he confundido con esa doctrina. Amén. Qué bonito, qué bueno. Porque eso muestra que sé de lo que hablo. Porque ese es un tema que yo no he oído a nadie saber hablarlo y no contradecirse o equivocarse luego. ¿De veras? No lo entiende. Pero yo, por la gracia de Dios, hermanos, jamás me he confundido en eso. ¿Me entienden, hermanos? Así que, bueno, nos quedamos ahí. Amén. A esto lo vamos a llamar repaso de la deidad. Amén, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Amén.